Analizaremos a continuación las propiedades de la materia. Pero primero la pregunta sería ¿por qué estudiar química? ¿Por qué necesitamos la química? Bien, básicamente para poder responder esto tenemos que sentarnos y ubicarnos desde un posible lugar de trabajo. Un posible lugar de trabajo que implica trabajar con soluciones, trabajar con compuestos químicos y por sobre todo la necesidad de tomar decisiones en donde una decisión correcta requiere conocer, requiere saber, y una mala decisión va a afectar o puede afectar a una tercera persona, a un paciente. Los conceptos básicos iniciales, existen un par de palabritas que hemos escuchado: cuerpo, materia, sustancia. Básicamente decimos que un cuerpo es una porción de materia, que un cuerpo está formado por distintas sustancias y que las sustancias son distintas clases de materia. El agua es una sustancia y el aceite de naranja es otra sustancia. Los cuerpos, cuando interactúan con otros cuerpos, generan diferentes tipos de fenómenos físicos y químicos. Estos fenómenos físicos y químicos pueden ser, por ejemplo, un cambio de estado, una interacción, fuerzas, reacciones químicas, un equilibrio o un desequilibrio, en donde van a intervenir ciencias como la estática, la dinámica, la hidroestática. Pueden interactuar en estos cuerpos o producirse diferentes compuestos. Pueden haber una familia de compuestos a la que pertenecen, pueden haber soluciones o disoluciones. Es decir, existen un montón de fenómenos físicos o químicos que se generan como consecuencia de esta interacción entre los cuerpos. En general podemos decir que cuando un cuerpo interactúa con otro cuerpo, esa interacción va a estar regida por leyes y principios de física, en tanto que cuando una sustancia interactúa con otra sustancia va a estar regida por las leyes y los principios de la química. Las sustancias en general tienen distintas propiedades. Propiedades son características de las sustancias. Esas características son variadas y pueden tener diferente intensidad y diferente valor. Bien, para poder facilitar el estudio de estas propiedades se van clasificando en función de algunas características de las mismas. Así vamos a tener, tanto si tenemos un sistema como en este caso, que sería el líquido contenido en un envase, o una moneda metálica, o un pedazo de corcho, lo que ustedes quieran pensar, esa sustancia va a tener dos tipos de propiedades. A unas las vamos a llamar intrínsecas y a otras las vamos a denominar extrínsecas. ¿Cuáles son o cómo hacemos para diferenciar estas propiedades? Fácil, vamos a trazar una línea imaginaria que divida a la materia, a esta moneda o al líquido contenido en este recipiente, que la divide en dos partes que sean diferentes, de manera tal que vamos a tener cuáles son las propiedades extrínsecas o extensivas, aquellas que cambian dependiendo la cantidad de materia que yo tenga. La masa que yo tengo a la derecha y a la izquierda del metal no es la misma, la masa que tengo del líquido a la izquierda y a la derecha no es la misma, por lo tanto es una propiedad extensiva o extrínseca. Lo mismo la superficie, lo mismo el volumen, la longitud, la inercia y algunas otras. Y de la misma manera, o por el contrario, mejor dicho, tenemos las propiedades intensivas o intrínsecas. En este caso, ¿cuáles son? Y aquellas que a la derecha o a la izquierda de esa línea imaginaria que hemos planteado son exactamente iguales. Por ejemplo, la densidad, la temperatura, el sabor, la concentración, la temperatura de ebullición, el olor, la solubilidad, etc. Esta clasificación es a mero título de estudio, pero muchas veces nos vamos a encontrar. Junto con la definición de estas propiedades existe inmediatamente la necesidad de medirlas en su intensidad, para lo cual vamos a tener o bien el Sistema Internacional o el SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, que es la entidad que regula
cómo se miden las cosas, o sea, por qué un centímetro es un centímetro o por qué un mililitro es un mililitro y qué significa un mililitro y si es más grande o más pequeño que un litro. Esto lo vamos a analizar con posterioridad luego.